Mis padres hipotecaron su casa para salvar a mi hermano, y cuando él desapareció con todo el dinero, intentaron arruinar mi vida por no rescatarlos. Durante años intenté mantener distancia del drama familiar. Trabajé duro, construí mi propia vida y aprendí a no involucrarme en los constantes conflictos de mis padres. Pero un día todo explotó. Mis padres tomaron una decisión desesperada con su dinero, convencidos de que era lo correcto. Lo que no imaginaron fue que esa decisión terminaría destruyendo su estabilidad y poniendo a toda la familia en una situación imposible. Cuando las cosas se derrumbaron, no buscaron soluciones por su cuenta. Vinieron a buscarme a mí. Y lo que me pidieron cambió para siempre la forma en que veía a mi propia familia. Esta es la segunda parte de la historia. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo verla primero porque ahí empieza todo. Quiso saber si realmente se lo prestarían. Le aseguré que sí, siempre que yo garantizara que pagaría. Eso fue todo lo que necesitaba oír. 2 días después apareció con el dinero, $20,000 en efectivo dentro de un sobre grueso. Los billetes estaban arrugados y sucios, como si llevaran impregnado el olor de la desesperación. Me entregó el sobre con una expresión altiva y dejó claro que aquello era un préstamo y que debía devolvérselo con intereses. Yo sonreí mientras lo tomaba y respondí que, por supuesto, así sería. Esa misma noche me senté junto a mi hermano, que ya tenía la computadora preparada. Sacamos el dinero del sobre y, sin pensarlo demasiado, convirtió los 20,000 en Bitcoin. Me quedé parpadeando, sorprendida por lo rápido que había sucedido. Él simplemente se encogió de hombros y dijo que ahora solo quedaba esperar. Si nuestra madre preguntaba por el dinero, fingiríamos que no había pasado nada. No pude evitar reír. Todo era tan absurdo y al mismo tiempo tan perfecto. Nuestra madre creía que nos había atrapado, que nos había metido en una deuda que nos mantendría atados a ella. Pero la realidad era otra, ahora era ella quien estaba atrapada. Le debía $20,000 a un prestamista peligroso y no tenía cómo pagarlos, mientras que nosotros habíamos transformado su propia trampa en una inversión. 2 días después me llamó. Exigía su dinero. Fingí sorpresa y pregunté de qué estaba hablando. Se refería al dinero que me había prestado. Por dentro me divertía la situación, pero mantuve la voz tranquila y le pregunté si lo quería de vuelta tan pronto. Pensé que habíamos acordado un plazo más largo. Ella bufó, recordándome que los intereses ya estaban corriendo y que necesitaba el dinero de inmediato. Le respondí con calma que todo estaba bajo control. Entonces estalló, diciendo que había pedido ese dinero a un prestamista y que no tenía idea de lo que podía pasar si no pagaba a tiempo. Sonreí con frialdad y le dije que aquello parecía ser un problema suyo. Después colgué. Sabía que la historia no terminaría ahí. Seguramente intentaría darle la vuelta a la situación, pero esta vez era ella quien estaba en la posición de víctima. Por primera vez en su vida estaba experimentando lo que se sentía ser estafada. La sensación de victoria no llegó de inmediato. Al principio todo parecía demasiado peligroso como para celebrarlo. Mi madre siempre había sido impredecible y, durante años, había encontrado la manera de evitar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, esta vez el problema que había creado era demasiado grande incluso para ella. Nosotros simplemente esperamos. Nuestra estrategia era sencilla, actuar como si nada hubiera ocurrido. Mi hermano y yo seguimos con nuestras vidas con total normalidad. No hicimos preguntas ni mostramos interés por su situación. Fingíamos no saber nada. Mi madre, en cambio, entró rápidamente en pánico. Primero fueron mensajes insistentes. Después comenzaron las llamadas constantes. Más tarde incluso aparecía sin avisar. Al principio hablaba con autoridad, como si aún tuviera el control. Exigía saber dónde estaba su dinero usando ese tono intimidante que siempre había utilizado. Yo respondía con absoluta calma, preguntando qué dinero. Con cada día que pasaba su desesperación aumentaba. Me acusaba de jugar con ella, de fingir que no sabía de qué hablaba. Pero yo seguía respondiendo lo mismo, que no tenía idea. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Después de una semana perdió la paciencia. Sus estallidos de ira se volvieron constantes. Gritaba que le devolviera el dinero de inmediato. Yo simplemente me encogía de hombros y decía que no tenía nada que devolver. Los golpes en la mesa, los gritos y las amenazas no sirvieron de nada. En el fondo ella lo sabía, no podía denunciarnos. Había entregado el dinero por su propia voluntad. Y lo peor de todo era que el prestamista ya estaba esperando su pago.
El verdadero espectáculo comenzó cuando aparecieron los primeros problemas con el agiotista. Mi madre intentó negociar y suplicó más tiempo. Prometió que pronto conseguiría el dinero. Pero ese tipo de personas no aceptan excusas. La primera vez que vino llorando a pedirme ayuda supe que todo iba exactamente según lo planeado. Me rogó que la ayudara, diciendo que podían matarla si no pagaba. Yo rodé los ojos y le recordé que ella misma había tomado el dinero. Entonces intentó culparnos. Dijo que mi hermano y yo la habíamos engañado. Le respondí que no habíamos hecho nada y que todo había sido decisión suya. Insistió en que le habíamos tendido una trampa. Le contesté que quizá debería haber sido más lista. Se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de furia y miedo. En ese momento entendió algo importante: yo ya no le tenía miedo. Cuando comenzaron a vender sus cosas supe que la situación se estaba volviendo insostenible. Mi padre no decía nada, simplemente evitaba mirarnos cada vez que nos encontrábamos. Mi hermano y yo observábamos todo desde la distancia. Primero vendieron el auto, pero no fue suficiente. Luego comenzaron a deshacerse de muebles, electrodomésticos y cualquier cosa que tuviera valor. Aún así, el dinero no alcanzaba. Al final no tuvieron más opción que vender la casa. Cuando firmaron los papeles comprendí que el juego había terminado. Lo habían perdido todo. Mi madre, tan orgullosa y tan acostumbrada a manipular a los demás, tuvo que vender el hogar donde había vivido durante años porque intentó jugar sucio y perdió. Mi hermano y yo seguimos actuando como si no supiéramos nada. Recuerdo la última vez que habló conmigo antes de mudarse a un pequeño departamento barato. Me miró con puro desprecio y dijo que yo había destruido nuestra familia. Yo sonreí ante la ironía y respondí que no había sido yo, sino ella misma. No contestó, porque en el fondo sabía que era verdad. Después de eso nunca volvieron a intentar manipularnos. No hubo más llamadas pidiendo dinero, ni intentos de hacernos sentir culpables. Nada. Mi padre tampoco volvió a mirarnos de la misma manera. Nunca nos enfrentó directamente, pero sabía que todo había ocurrido porque jamás tuvo el valor de ponerle límites a mi madre. Ella, en cambio, nunca nos perdonó. No porque su vida se hubiera arruinado, sino porque estaba convencida de que yo había manipulado a mi hermano para hacer todo aquello. Para ella, él siempre había sido el hijo perfecto, su favorito. Jamás habría hecho algo así por su cuenta. La ironía era que casi todo el plan había sido idea suya. Y lo cierto es que nunca me sentí culpable, ni por un segundo. Al final conseguimos exactamente lo que queríamos, librarnos de ellos. El dinero tardó un tiempo en multiplicarse. Mi hermano siempre fue más paciente con las inversiones y sabía cuándo esperar y cuándo actuar. Al principio ni siquiera me importaba lo que pasara con ese dinero. Lo único que realmente me importaba era que habíamos ganado. Pero meses después, cuando todo ya se había derrumbado para nuestros padres, ocurrió algo inesperado. Mi hermano me llamó una tarde con un tono inusualmente animado. «Tenemos que salir a celebrar», dijo. Levanté una ceja, confundida, y le pregunté qué exactamente había que celebrar. Él no respondió de inmediato, en cambio, sonrió y abrió la aplicación bancaria en su teléfono. Giró la pantalla para que pudiera verla. Cuando observé los números, tardé unos segundos en comprender lo que estaba viendo. El dinero se había duplicado. Me quedé mirando la cifra, tratando de procesarlo. Parecía imposible. Murmuré que no podía ser real. Él simplemente se encogió de hombros con naturalidad y dijo que habíamos tomado la decisión correcta en el momento adecuado. Explicó que, ahora que la inversión había subido tanto, le parecía justo darme mi parte. Fue entonces cuando algo me golpeó con claridad. En realidad, no tenía ninguna obligación de compartirlo conmigo. El dinero era suyo. Al final del día, él había ideado todo el plan. Había sido quien movió las piezas y puso todo en marcha. Yo solo había estado allí acompañándolo. Aún así, estaba frente a mí agradeciéndome como si hubiera hecho la mitad del trabajo. Le dije que no tenía que hacerlo, que en serio no era necesario. Él había sido quien lo planeó todo y yo solo lo había seguido. Mi comentario lo hizo reír con incredulidad. Negó con la cabeza y dijo que eso era absurdo. Según él, sin mí jamás habría tenido el valor de hacerlo. Me recordó algo que nunca había dicho en voz alta. Durante años él había sido el hijo favorito, el niño dorado de nuestra madre. Mientras tanto, yo era la que recibía el desprecio, la que soportaba su peor lado. Y aunque él fingía no verlo en ese entonces, sabía que yo siempre había estado de su lado. Dijo que fui yo quien le abrió los ojos y que, si alguien merecía ese dinero,
Era yo. Después de decir eso guardó su teléfono y sacó un sobre que me entregó sin hacer más drama. Cuando lo abrí, encontré mucho más dinero del que había imaginado. Me quedé sin palabras. Él explicó que aquello era solo el comienzo y que, si dejábamos pasar más tiempo, la inversión incluso podría triplicarse. Parpadeé varias veces sin saber exactamente qué decir. Nunca había visto a mi hermano mostrarse tan abierto. Siempre había sido alguien reservado con sus emociones, el hijo perfecto que nunca parecía tener conflictos. Pero en ese momento estaba reconociendo todo lo que yo había soportado durante años y, de alguna forma, estaba agradeciéndomelo. Curiosamente, ese reconocimiento fue la parte más satisfactoria de toda la historia. Más que el dinero o la venganza, lo que realmente me dio paz fue saber que él finalmente entendía por lo que había pasado. Hoy mi vida es tranquila. No siento la necesidad de mirar hacia atrás ni de revivir nada de lo que ocurrió. Con el dinero que mi hermano me dio pude reorganizar completamente mi vida. Me mudé a otra ciudad y compré un pequeño apartamento que ahora es totalmente mío. Por primera vez no dependía de nadie. También desapareció esa sensación constante de tener a mis padres rondando mi vida, esperando otra oportunidad para aprovecharse de mí. Esa sombra ya no existe. Mi hermano, por su parte, también está mejor que nunca. Cortó todo contacto con nuestros padres y decidió empezar de nuevo según sus propias reglas. Continúa invirtiendo su dinero y ahora vive una vida que, irónicamente, es exactamente la que nuestra madre siempre quiso tener para sí misma. La diferencia es que él la consiguió por su cuenta. De vez en cuando me envía mensajes bromeando sobre la ironía de todo. Una vez escribió que, si nuestra madre supiera que él sigue ganando dinero gracias a lo que ella intentó robarnos, probablemente le daría un infarto. Y siendo sincera, creo que tiene razón. En cuanto a nuestros padres, terminaron exactamente donde siempre debieron estar. Después de vender la casa para pagar la deuda con el prestamista, se vieron obligados a mudarse a un apartamento pequeño y bastante deteriorado. Mi madre, que siempre presumía de tener la familia perfecta y una vida impecable, ahora vive en un lugar que antes habría despreciado. Después de una semana perdió la paciencia. Sus estallidos de ira se volvieron constantes. Gritaba que le devolviera el dinero de inmediato. Yo simplemente me encogía de hombros y decía que no tenía nada que devolver. Los golpes en la mesa, los gritos y las amenazas no sirvieron de nada. En el fondo ella lo sabía, no podía denunciarnos. Había entregado el dinero por su propia voluntad. Y lo peor de todo era que el prestamista ya estaba esperando su pago. El verdadero espectáculo comenzó cuando aparecieron los primeros problemas con el agiotista. Mi madre intentó negociar y suplicó más tiempo. Prometió que pronto conseguiría el dinero. Pero ese tipo de personas no aceptan excusas. La primera vez que vino llorando a pedirme ayuda supe que todo iba exactamente según lo planeado. Me rogó que la ayudara, diciendo que podían matarla si no pagaba. Yo rodé los ojos y le recordé que ella misma había tomado el dinero. Entonces intentó culparnos. Dijo que mi hermano y yo la habíamos engañado. Le respondí que no habíamos hecho nada y que todo había sido decisión suya. Insistió en que le habíamos tendido una trampa. Le contesté que quizá debería haber sido más lista. Se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de furia y miedo. En ese momento entendió algo importante. Yo ya no le tenía miedo. Cuando comenzaron a vender sus cosas supe que la situación se estaba volviendo insostenible. Mi padre no decía nada, simplemente evitaba mirarnos cada vez que nos encontrábamos. Mi hermano y yo observábamos todo desde la distancia. Primero vendieron el auto, pero no fue suficiente. Luego comenzaron a deshacerse de muebles, electrodomésticos y cualquier cosa que tuviera valor. Aún así, el dinero no alcanzaba. Al final no tuvieron más opción que vender la casa. Cuando firmaron los papeles comprendí que el juego había terminado. Lo habían perdido todo. Mi madre, tan orgullosa y tan acostumbrada a manipular a los demás, tuvo que vender el hogar donde había vivido durante años porque intentó jugar sucio y perdió. Mi hermano y yo seguimos actuando como si no supiéramos nada. Recuerdo la última vez que habló conmigo antes de mudarse a un pequeño departamento barato. Me miró con puro desprecio y dijo que yo había destruido nuestra familia. Yo sonreí ante la ironía y respondí que no había sido yo, sino ella misma. No contestó, porque en el fondo sabía que era verdad. Después de eso nunca volvieron a intentar manipularnos. No hubo más llamadas pidiendo dinero, ni intentos de hacernos sentir culpables. Nada. Mi padre tampoco volvió a mirarnos de la misma manera. Nunca nos enfrentó directamente, pero sabía que todo había ocurrido porque jamás tuvo el valor de ponerle límites a mi madre.
Ella, en cambio, nunca nos perdonó. No porque su vida se hubiera arruinado, sino porque estaba convencida de que yo había manipulado a mi hermano para hacer todo aquello. Para ella, él siempre había sido el hijo perfecto, su favorito. Jamás habría hecho algo así por su cuenta. La ironía era que casi todo el plan había sido idea suya. Y lo cierto es que nunca me sentí culpable, ni por un segundo. Al final conseguimos exactamente lo que queríamos, librarnos de ellos. El dinero tardó un tiempo en multiplicarse. Mi hermano siempre fue más paciente con las inversiones y sabía cuándo esperar y cuándo actuar. Al principio ni siquiera me importaba lo que pasara con ese dinero. Lo único que realmente me importaba era que habíamos ganado. Pero meses después, cuando todo ya se había derrumbado para nuestros padres, ocurrió algo inesperado. Mi hermano me llamó una tarde con un tono inusualmente animado. «Tenemos que salir a celebrar», dijo. Levanté una ceja, confundida, y le pregunté qué exactamente había que celebrar. Él no respondió de inmediato, en cambio, sonrió y abrió la aplicación bancaria en su teléfono. Giró la pantalla para que pudiera verla. Cuando observé los números, tardé unos segundos en comprender lo que estaba viendo. El dinero se había duplicado. Me quedé mirando la cifra, tratando de procesarlo. Parecía imposible. Murmuré que no podía ser real. Él simplemente se encogió de hombros con naturalidad y dijo que habíamos tomado la decisión correcta en el momento adecuado. Explicó que, ahora que la inversión había subido tanto, le parecía justo darme mi parte. Fue entonces cuando algo me golpeó con claridad. En realidad, no tenía ninguna obligación de compartirlo conmigo. El dinero era suyo. Al final del día, él había ideado todo el plan. Había sido quien movió las piezas y puso todo en marcha. Yo solo había estado allí acompañándolo. Aún así, estaba frente a mí agradeciéndome como si hubiera hecho la mitad del trabajo. Le dije que no tenía que hacerlo, que en serio no era necesario. Él había sido quien lo planeó todo y yo solo lo había seguido. Mi comentario lo hizo reír con incredulidad. Negó con la cabeza y dijo que eso era absurdo. Según él, sin mí jamás habría tenido el valor de hacerlo. Me recordó algo que nunca había dicho en voz alta. Durante años él había sido el hijo favorito, el niño dorado de nuestra madre. Mientras tanto, yo era la que recibía el desprecio, la que soportaba su peor lado. Y aunque él fingía no verlo en ese entonces, sabía que yo siempre había estado de su lado. Dijo que fui yo quien le abrió los ojos y que, si alguien merecía ese dinero, era yo. Después de decir eso guardó su teléfono y sacó un sobre que me entregó sin hacer más drama. Cuando lo abrí, encontré mucho más dinero del que había imaginado. Me quedé sin palabras. Él explicó que aquello era solo el comienzo y que, si dejábamos pasar más tiempo, la inversión incluso podría triplicarse. Parpadeé varias veces sin saber exactamente qué decir. Nunca había visto a mi hermano mostrarse tan abierto. Siempre había sido alguien reservado con sus emociones, el hijo perfecto que nunca parecía tener conflictos. Pero en ese momento estaba reconociendo todo lo que yo había soportado durante años y, de alguna forma, estaba agradeciéndomelo. Curiosamente, ese reconocimiento fue la parte más satisfactoria de toda la historia. Más que el dinero o la venganza, lo que realmente me dio paz fue saber que él finalmente entendía por lo que había pasado. Hoy mi vida es tranquila. No siento la necesidad de mirar hacia atrás ni de revivir nada de lo que ocurrió. Con el dinero que mi hermano me dio pude reorganizar completamente mi vida. Me mudé a otra ciudad y compré un pequeño apartamento que ahora es totalmente mío. Por primera vez no dependía de nadie. También desapareció esa sensación constante de tener a mis padres rondando mi vida, esperando otra oportunidad para aprovecharse de mí. Esa sombra ya no existe. Mi hermano, por su parte, también está mejor que nunca. Cortó todo contacto con nuestros padres y decidió empezar de nuevo según sus propias reglas. Continúa invirtiendo su dinero y ahora vive una vida que, irónicamente, es exactamente la que nuestra madre siempre quiso tener para sí misma. La diferencia es que él la consiguió por su cuenta. De vez en cuando me envía mensajes bromeando sobre la ironía de todo. Una vez escribió que, si nuestra madre supiera que él sigue ganando dinero gracias a lo que ella intentó robarnos, probablemente le daría un infarto. Y siendo sincera, creo que tiene razón. En cuanto a nuestros padres, terminaron exactamente donde siempre debieron estar. Después de vender la casa para pagar la deuda con el prestamista, se vieron obligados a mudarse a un apartamento pequeño y bastante deteriorado. Mi madre, que siempre presumía de tener la familia perfecta y una vida impecable, ahora vive en un lugar que antes habría despreciado. Si te gustó esta historia, deja tu like,
Suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.